Sin rodeos, está con nosotros Dino Mon, él es actuario, maneja muy bien el tema de la Caja de Seguro Social. También nos acompaña la licenciada Ana Matilde Gómez, como todos los martes. Está en sala don René Quevedo, que va a estar también con nosotros. Vamos a hacer un intercambio, Lisbeica, con nuestros panelistas en la mañana de hoy. Y yo quiero comenzar, Dino, dándole las gracias por atender nuestra invitación. Sé que tiene una agenda bien enredada en el día de hoy, pero gracias, yo tuve la oportunidad la semana pasada de conversar acá con el señor Jorge Nicoló, sí. Que también se ha metido muy de lleno en este tema de la Caja de Seguro Social, y él hablaba de que las reservas de la Caja ya finalmente se deben estar agotando en el mes de junio, y que para terminar el año 2024, nada más para terminar el año, se necesitan 1.200 millones de dólares. Y preguntaba de dónde van a salir. Pero adicional a eso, él decía, no solo está en quiebra el programa de invalidez, vejez y muerte en el tema de beneficio definido, sino también el tema de salud, enfermedad y maternidad. El programa. Tiene sí, un déficit de 100 millones de dólares, decía. Siempre había sido un programa con superávit, hasta ahora decían, ¿no? Y eso me asustó. Entonces, yo saco esto y lo contrasto con unas declaraciones que dio el vicepresidente y candidato José Gabriel Carrizo, donde prácticamente decía que no estén inventando porque la Caja no está en quiebra. Nadie está diciendo que la Caja está en quiebra. Sí. Se está hablando de dos programas específicos que tienen problemas. Entonces, él decía, una institución que mantiene sobre los 13.300, esto lo dijo Gaby Carrizo, sobre los 13.300 millones en activos, 14.000 millones, incluyendo las obras en proceso, como es la ciudad hospitalaria, y solo el 26% estén comprometidos con pasivos, demuestra una sólida solvencia. De estos, sobre el 70% son activos corrientes e inversiones, lo que respalda con creces las deudas financieras. Si bien es cierto que el subsistema de beneficio definido presenta un déficit de 1.800 millones, el subsistema mixto presenta un superávit de 3.800 millones. O sea, vamos a usar el otro para meterlo acá, y él habla de un déficit de 1.800, pero 1.800 es 1.200 para este año. A la larga estamos hablando de 60, 70 mil millones de dólares. Él dice también, la institución tiene financiera y contablemente suficientes activos, propiedades netas para respaldar el déficit. Además, percibe ingresos sobre los 3.300 millones anualmente y paga pensiones sobre 2.250 millones por año. Por todo esto, podemos decir que esta institución de todos los panameños no está ni mucho menos en quiebra, y me adjunta a unos estados financieros. Yo cuando vi esto, no sé, yo pensé, quiere decir que todos estamos locos. Pues. Sí. Dígame usted, don Dino. Bueno, la verdad que, gracias Álvaro, buenos días, y buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, la verdad que no se trata de descalificar qué dice cada quien. Lo que es cierto es que el manejo de las cifras siempre es muy apropiado para quien efectivamente las quiere utilizar de una forma u otra, ¿no? Tú no puedes utilizar el balance de la Caja del Seguro Social como un todo para de alguna manera tratar de tapar el sol como un dedo. Recuerda que la Caja del Seguro Social son varias compañías en conjunto, y el balance global de la Caja del Seguro Social no le pertenece al programa de invalidez, vejez y muerte. Todos esos activos pues están respaldando efectivamente la operación de cada una de las compañías o de cada uno de los programas. En este sentido, enfermedad y maternidad, riesgos profesionales, la parte administrativa de la propia institución y el programa de invalidez, vejez y muerte. Lo cierto es que el programa de invalidez, vejez y muerte tiene dos componentes, ¿no? O dos mini compañías. La compañía de aquellos que al 31 de diciembre del 2005 tenían 35 años o más cuando se hizo la última reforma, y la de los que tienen a esa fecha, en el 2005, finales del 2005,
menos de 35 años, que son los que pertenecen al subsistema mixto o a la compañía de pensiones mixtas. La compañía de beneficio definido de la Caja del Seguro Social no tiene un centavo. Realmente es como dice el licenciado Nicoló, yo realmente no creo que haya que debatir más sobre las cifras porque ya se han dicho hasta el cansancio. Si se acaban en febrero, si acaban en junio, si acaban en marzo, realmente ese no es el tema. El tema es que ya no existen reservas. Cuando ya no existen reservas quiere decir que ya no hay activos que respalden la operación del componente de beneficio definido o la compañía de pensiones de beneficio definido, que es efectivamente aquella que respalda las pensiones de los que hoy tenemos muy cercana la edad de jubilación y que en el 2005 tenían más de 35 años o más. Entonces, cuando uno ve efectivamente los jubilados actuales y los que están por jubilarse, que realmente son la mayoría, son como 600.000 personas que hay en ese camino a la jubilación, efectivamente no hay un solo centavo el día de hoy. Realmente tenemos muy pocos fondos de aquí a mediados de año para poder hacer frente al pago de las pensiones. Lo que pasa es que esto no está cerca del panameño porque mientras siga recibiendo toda esa población su cheque o su transferencia ACH del pago de pensión, pues no está pasando nada. Y eso, pues, efectivamente es parte de nuestra cultura, el pensar pues en los problemas cuando ya realmente los tenemos a la puerta de la esquina. El gobierno pues ha tenido una participación muy clara en tratar de tapar el sol con un dedo, de no hacer de esto un problema dentro de este periodo gubernamental, sino dejarlo efectivamente y acomodar las cifras para que de alguna forma el que tenga que pagar el cheque, que no va a tener fondos, pues es el siguiente gobierno. Entonces ese es el desafío más grande que recibe el nuevo gobierno y que recibe el país en el próximo periodo, un problema muy complejo que compromete las finanzas del país y que por supuesto compromete la vida de la mayoría de los panameños trabajadores que dependen no nada más de esa pensión, sino que tienen una esperanza de retiro digno el día de mañana, ¿no? Cuando llegue su edad de jubilación. Bien, licenciada Ana Matilde. Sí, buenos días, licenciado Mon, qué gusto saludarlo. Igualmente, Ana Matilde. Y bueno, y a todos los oyentes de este programa, Álvaro, como todos los martes, gracias por permitirme estar aquí. Luis, buenos días también. Mira, a mí me da una preocupación. Yo he venido escuchando al licenciado Mon desde hace muchísimos años y él recordará que en la campaña presidencial pasada, en la que pues tuve la oportunidad de competir como aspirante a la presidencia, yo me hice acompañar de un grupo de economistas, entre ellos Felipe Argote, que en aquel momento hicimos pues público un planteamiento de por qué no paramétricas. Pero eso fue hace 6 años ya, cuando se estructuró ese documento para ofrecerlo, plantearlo. Por supuesto, la realidad del Seguro Social cada año va cambiando. La pregunta que yo le hago es, ¿usted qué opinión le merece? Porque yo he visto, por ejemplo, Jorge Nicoló es una persona muy activa y representativa del movimiento Otro Camino, con el candidato Ricardo Lombana, que ahora me ha sorprendido, propone no paramétricas. Puedo entender que también pues se ha sumado a su equipo de economistas, Felipe Argote, pero yo me pregunto cómo lograron convencer. No sé si usted también ha escuchado ese nuevo planteamiento y usted está de acuerdo con eso. Yo había escuchado a Jorge Nicoló muy firme en sus planteamientos públicos respecto a que no era posible hablar, como había hecho este gobierno y que fue tan criticado y muchos hemos cuestionado, que el presidente haya puesto esa barrera de salida cuando en una mesa se debía poner todas las cartas sobre la mesa para debatir las posibles soluciones o una hoja de ruta. ¿Qué opinión le merece a usted eso? ¿Usted cree que quien nos esté planteando a estas alturas que no hay que tocar ninguna de las medidas que implique ni edad de jubilación, ni la cantidad de cuotas, ni que nada de eso se va a afectar, que el Seguro Social en su programa de invalidez, vejez y muerte tiene remedio financiero sin hacer ningún tipo de sacrificio? La expresión de ello fue sin sacrificio a los trabajadores. Gracias, Ana Matilde. Mira, voy a contestar primero diciendo que yo he estado trabajando muy de cerca con el licenciado Nicoló y en ningún momento lo he visto hacer planteamientos de que no van a haber paramétricas. Muy por el contrario, creo que es una persona extremadamente brillante y jamás podría decir un planteamiento como eso. No realmente puedo hablar a cuenta de él,
pero sí en todo lo que hemos estado trabajando este problema, él siempre ha tenido un planteamiento muy vertical sobre que efectivamente las medidas que hay que tomar para solucionar un problema de la magnitud como este, pues implica que efectivamente pues cualquier tipo de variable que permita llegar a la sostenibilidad futura del programa va a haber que tocarlo, particularmente el número de cuotas o la densidad de cuotas, la edad de jubilación, el porcentaje de los aportes, todas esas son efectivamente parámetros de cualquier sistema que habrá que tocar en su momento. Indudablemente creo que cuando hablan de que están buscando la mejor solución que lleve a que haya un sacrificio lo más llevadero posible para todos los panameños, me imagino que están hablando de que el gobierno va a tener que ser parte fundamental, Ana Matilde, de esta solución. Yo lo que te quiero decir es, indudablemente el candidato, y lo digo tomando palabras de un gran economista de este país que escuché en estos días, y la verdad es que lo dijo muy claro en un programa de televisión, el candidato que diga que efectivamente no hay que hacer ningún tipo de reforma, que no hay que hacer medidas paramétricas, está mintiendo. ¿Tú te refieres a Francisco Bustamante? Porque me parece que yo también se lo escuché al doctor Bustamante. Así es. Entonces, el candidato que diga eso está mintiendo. Y por él, así como el doctor Bustamante, yo no votaría, porque realmente es tapar el sol con un dedo. Lo que sí es cierto es que yo creo que el problema, Ana Matilde, es de tal magnitud para la economía de este país y para todos los panameños, que hay que tener un poco de calma. No podemos hacer de esto un tema político de candidatura presidencial, porque efectivamente estaríamos minimizando pues todas las soluciones que entre todos los panameños tenemos que buscar en consenso dentro del próximo gobierno. Entonces, si nos adelantamos a tratar de dar una solución a un problema de magnitudes bestiales para la economía del país y que se está heredando, indudablemente erraríamos, porque si vamos a solucionar el problema, pienso yo, Ana Matilde, tenemos que solucionarlo todos juntos, en consenso y con algo que sea factible y además que sea sostenible en el tiempo. No estar parchando y parchando y parchando para de nuevo volver a hablar del problema que de alguna manera nos aqueja. Pero las soluciones indudablemente parten todas ellas de que el gobierno nacional en todas va a tener que tener una participación económica en la solución extremadamente grande. El problema es tan grande que el gobierno no puede de alguna manera pensar que va a participar en no menos de 700, 800 millones de dólares por año. Y además de ese aporte del propio gobierno que tendrá que hacer, los panameños, empresarios, trabajadores, tendremos que poner nuestro grano de arena en ver efectivamente esas medidas paramétricas que tenemos que tocar, o esos, digamos, parámetros del sistema para poder de alguna forma hacerlo viable en la solución que todos encontremos en consenso, Ana Matilde. Entonces, indudablemente yo veo a economistas como los que tú mencionaste, uno de los que tú mencionaste, que dicen, pero es que el sistema mixto o tal sistema de cuenta individual no genera pensiones justas o no genera pensiones dignas, porque nada más nos podemos jubilar con el 39-40%. Señores, es que eso es lo que de alguna manera compra el 13,5%. Queremos tener jubilaciones más de alguna manera adecuadas con lo que realmente es el costo de vida a nuestra edad de jubilación, tenemos que aportar más. A pesar de que el gobierno ponga un dinero, nosotros tenemos que aportar más, porque con 13,5% no se puede comprar una pensión que con 20 años de cuota pague el 60% del promedio salarial de los mejores 10 años. Lo que pasa es que esa fórmula que da esa pensión, pues es una fórmula jalada de los pelos, porque no se sustenta financieramente con el aporte que damos. Entonces, es ahí donde están efectivamente las asimetrías que hay que estudiar, y que todos los candidatos con su equipo económico, el que gane, tiene que ponerse a hacer de alguna manera, y hacer es la palabra, realmente idear algo que puedan poner sobre la mesa como opciones, ir con una propuesta para que pueda ser el inicio o el detonante de un análisis a nivel nacional, y en donde todos sepamos que efectivamente cada parte tiene que poner lo suyo.
Yo concuerdo contigo, Dino, que definitivamente es un tema demasiado delicado para darle solamente un enfoque político de una carrera electoral. Es decir, aquí van a tratar de decir cualquier cosa que enganche al elector y no podemos permitir que nos digan mentiras. Concuerdo plenamente contigo. Por otro lado, yo creo que se ve... Matilde, o no decir nada, que es la vía. O no decir nada, que tampoco es bueno, tampoco es bueno. Así es. Pero pararse a mentir, porque evidentemente ser categórico en algo que todavía es incierto también es una forma falaz de hacer un planteamiento. Pero lo que yo sí creo es que debe haber una separación. Hay un tema que es conceptual. Por ejemplo, yo me posiciono y me identifico con aquellos que planteamos que la solidaridad es necesaria en este país. Este es un país con mucha pobreza y desigualdad, y al existir desigualdad, el equilibrio de cualquier programa social es que sea un programa solidario. Eso significa, porque además estoy convencida que el individualismo está acabando con la humanidad de los seres humanos, o sea, que eso parezca una redundancia, me refiero a ese sentimiento de que me importa el otro, y de que si a ti te va mal, a mí también me va a ir mal, porque debemos tratar de tener cohesión social, y para eso el problema de uno debe importarle a todos. Entonces, ese sería mi primer planteamiento. Una parte es la filosófica de cuál es la conceptualización que tienes de la seguridad social. Eso sería importante que lo definieran. Y por el otro lado, lo que sí tal vez puede ser un elemento de campaña electoral es la metodología que utilizarán una vez que lleguen. ¿Qué metodología utilizarían para convocar y concitar la participación en la búsqueda de las soluciones? O sea, tal vez ahora sería falaz que nos vengan y nos digan esto se hace así, así, cero para, no hay que tocarlas para... A lo mejor ya en este momento eso no se lo va a comer nadie, pero sí díganos cuál es su conceptualización sobre la seguridad social y cuál es la metodología que utilizaría para concitar la solución a este problema. Y por supuesto, como Estado, cuál es, o sea, qué es lo que definiría la posición del gobierno de llegar a ser gobierno. Ese sería mi punto y en lo que yo creo, porque definitivamente el Seguro Social está lleno de problemas. Yo le comentaba a Dino, y me salgo un poquito de tu experticia, que es el tema de actuarial, pero para decirte que el drama humano, o sea, el Seguro Social afecta a las personas mucho más allá que solamente el tema de las jubilaciones. Hay una larga lista por el tema de la atención médica, por el tema de los medicamentos, el tema de la mala práctica y las juntas, le decía a Álvaro esta mañana y a Lisbeica, las juntas médicas que tienen que decidir la cantidad de personas que entran caminando al Seguro Social o a otras clínicas, a otros lugares o de atención médica y que luego pasan a una junta médica para ver que quedaron inválidos o que les afectaron su columna o que quedaron en una condición que ya no son autosuficientes, no son ellos mismos no son autónomos por una mala práctica médica. Todo eso hay que revisarlo en este país, ni que hablar del tema de los medicamentos. Así que realmente es un problema muy grande, muy complejo, y no queremos de los candidatos respuestas superficiales. Ni mentiras. Ni queremos mentiras. René Quevedo se integra al panel. René también maneja estos temas y me gustaría algún comentario tuyo, y si tienes alguna pregunta para Dino que está aquí, aprovechemos. Buenos días Álvaro, buenos días Luciana, Matilde, Dino, un placer estar acá. Miren, lamentablemente estamos en una época electoral donde se apela a las emociones, no a las razones. ¿Okay? Miren, nuestra economía solamente genera empleo informal. ¿Okay? Le doy cifras. Hoy tenemos 26,000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero agregamos 77,000 funcionarios y 235,000 informales. Quiere decir esto, que en los últimos 10 años, por cada trabajador asalariado que perdió su trabajo, fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia, producto de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. Invertir en Panamá dejó de ser negocio. Entonces, si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. En ese contexto, ojo, no soy político, por supuesto que tiene que haber medidas paramétricas. Eso, o sea, a ver, yo creo que lo que pasa es que igual
el tema de la Caja del Seguro Social es un tema tabú, es como el impacto laboral del cierre de la mina, que va a ser masivo, ¿okay? Entonces, creo que en este momento se piensa que tomar una posición realista, este es el momento de las promesas, no de las realidades. Entonces, creo que en ese sentido coincido con lo que dice el licenciado Mon. Y ciertamente lo que plantea Jorge Nicolás, pues tiene que haber algún tipo de medida paramétrica, insisto, porque los números no dan, ¿okay? Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lamentablemente estamos en un proceso electoral donde estamos tratando de apelar a las emociones, ¿okay? Y ha habido un proceso histórico de satanización, ¿verdad? De hecho, ha habido un proceso histórico de satanización de la iniciativa privada tan exitosa que solamente generamos empleo informal. Entonces creo que es importante que sí, coincido, no hay manera de esto, insisto, no hay manera de darle la vuelta, los números no dan, y creo que no estamos hablando de un debate ideológico, estamos hablando de una realidad matemática. Entonces creo que en ese contexto yo espero, que, como dice la licenciada Ana Matilde, creo que es prematuro, ¿verdad? Poder decir ni sí ni no, pero yo me inclino, insisto, y no tengo ningún tipo de aspiración y honestamente creo que es importante decir la verdad, tiene que haber algún tipo de medida paramétrica. Ahora, eso es para los especialistas definir qué tipo, en qué condiciones, etcétera, pero creo que en este momento estamos tratando de apelar a las emociones para capitalizar electoralmente, lo cual nos puede llevar a hacer planteamientos que de alguna manera no se ajustan a la realidad. Dino. Así es. Álvaro, yo quería agregar, y un poquito para seguir con la línea de Ana Matilde y saliéndome de la parte técnica, no podemos confundir, y el problema es esto, que comenzamos a hablar del problema de la Caja del Seguro Social, comenzamos a hablar de la quiebra inminente del sistema o de la compañía de pensiones de beneficio definido, y terminamos hablando de salud y de todas las cosas que nos parten el corazón dentro de ese subsistema o dentro de esa compañía que no tiene nada que ver con la de pensiones. Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de solidaridad, hay que definir, como dice Ana Matilde, cuál es la solidaridad que queremos para el sistema de salud, que, y sin lugar a dudas, la salud es un derecho constitucional y hay un tema de que todos debemos de contribuir para poder ayudar o coadyuvar a la salud del país. Eso no quepa la menor duda. Pero cuando se habla de solidaridad en el sistema de pensiones, hay que entender que la solidaridad parte por definir que la solidaridad no le quita todos los fondos a una generación para que ella vea a ver qué va a hacer y se lo entrega a otra por la irresponsabilidad de no definir la estructura del sistema con el financiamiento y las variables adecuadas. No puede ser hoy que yo, que he contribuido por 30 años en la Caja del Seguro Social, no tenga $1 en mi cuenta por la bendita llamada solidaridad. Esa es una palabra muy mal usada en pensiones porque la solidaridad tiene que enmarcarse en variables económicas y no simplemente en un concepto emocional, porque el dólar tiene 100 centavos y cuando compras una pensión a la edad de jubilación, justamente tienes que saber cómo la vas a financiar o cómo se va a financiar esa pensión por todas. Si la solidaridad implica, por ejemplo, incrementarle a todo el país el ITBMS para poder de alguna manera costear una parte de eso, está perfecto, pero hay que medir financieramente lo que se hace para ver el resultado final. No es simplemente que yo defino lo que voy a dar y a ver quién lo va a costear, que eso es lo que todos los técnicos hemos dicho y en ningún lugar de todas las conversaciones se ha dejado la palabra solidaridad aparte. Lo que hay es que darle la estructura, como dice Ana Matilde, correcta dentro del entorno de pensiones para que no sea una pirámide de estafa como lo es hoy la Caja del Seguro Social, y esa pirámide de estafa se disfrace con la palabra solidaridad. Construido un sistema
sostenible en el próximo gobierno que quite la pirámide de estafa que se tiene y realmente trabaje en pro de poder financiar o pagar esas pensiones que todos los panameños tenemos, no hay ningún problema. Obviamente está el tema de cómo se va a hacer ese consenso, como dice Ana Matilde, ese debate para llegar a la solución. Un problema complejísimo porque nadie quiere que le toquen nada y cuando se sientan a debatir, pues no hay ningún debate, simplemente hay posiciones demasiado encontradas en la mesa porque nadie quiere llegar a tener que poner nada. Entonces, pues ahí indudablemente el gobierno tendrá que jugar un rol muy participativo porque tendrá que gobernar en un problema muy difícil, en donde es muy rico hoy recibir las pensiones que recibimos, pero no se costean, pero no querer poner nada sobre la mesa. Así que el discutir la metodología antes es muy complicado. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que así como nos han mentido de que la caja, en particular el programa de beneficio definido, no está quebrado, yo creo que el gobierno que entre tiene primero que ir, ver los números y validar que lo que le estamos diciendo efectivamente es de las magnitudes tales que la única vía o las vías de consenso sería estudiar A, B y C. Yo creo que también es prematuro tratar de adivinar cómo enfrentar ese consenso desde ahora, porque si yo no veo y no puedo palpar el problema, sería de verdad irresponsable. Una cosa es que Dinomón me diga, que Ana Matilde me diga, que el otro me diga, pero yo sentado en una gerencia de un país, necesito ir a ver para poder recomendar la mejor opción. Y sería de verdad muy apresurado hablar de esto. Yo soy de la opinión igualito que el doctor Bustamante. Esto debería ser sacado de la agenda de diálogos o de la agenda de debates electorales, porque están obligando a candidatos a tratar de casarse con algún tipo de respuesta cuando ninguno tiene ni siquiera los datos para poder. Nos han escondido hasta los estados financieros, por el amor de Dios. Esa junta directiva de la Caja del Seguro Social ha sido irresponsable y todos deberían ser realmente juzgados a la luz de la ley que se les dio realmente a administrar. Pero nadie habla de esto. Entonces, yo creo indudablemente que podemos hablar del sistema de salud y nos parte el alma, como a todos. O sea, yo realmente veo que hay una gran oportunidad en un sistema único de salud en donde se minimicen, por supuesto, la botadera de dinero entre el MINSA y la Caja del Seguro Social y se unifique esto, pero también cuando hablas de esto, hablas de muchos intereses que se tocan y de muchas facciones a lo interno de cada una de esas instituciones que se van a oponer. Entonces, el problema de salud hay que analizarlo aparte, Álvaro, del problema de pensiones. El problema de pensiones es un problema de quiebra que afecta a la economía del país. El problema de salud ni siquiera es de fondos, porque realmente bien redistribuidos los fondos, cuidado, y alcanzan y sobran para más. Es como dice Ana Matilde, lo que hay es que puntualizar cuáles son los problemas de salud que de verdad hay que atacar y hay que tener la voluntad para resolverlo, pero aquí nadie que llega tiene voluntad para resolverle nada a los panameños. Hay otro tipo de voluntades. Entonces ahí es donde tenemos que poner la exigencia, y si se quiere hablar del tema de salud a nivel electoral, yo creo que ese sí puede ser un tema a nivel electoral, pero el tema de pensiones, eso hay que sacarlo, y por eso hay que dividirlo y no mezclar salud con pensiones, porque así es que el pueblo se enreda, no entiende dónde está el problema. El problema de las pensiones es un problema económico. Además es muy técnico y va a haber mucha desventaja entre el candidato que es economista y el candidato que no es economista, porque pues además sí, tú no tienes que sabértelas todas. Tú vas a ser un gran administrador. Cuando tú aspiras a presidir el país, es gerenciar una gestión pública a partir de políticas públicas, de planes y de programas, y no necesariamente te las tienes que saber todas, ¿no? Lisbenca. Sí. Buenos días, señor Dino. Lo escucho y me preocupo, sinceramente. Usted dice que es demasiado prematuro para hablar de la metodología a utilizar para remendar toda esta situación. No, para lograr el consenso, que fue de lo que habló Ana Matilde, para remendar, pues hay que buscar definitivamente todas las opciones posibles, ¿no? Y eso le toca efectivamente a quien se siente en la silla en los primeros 30 días, 60 días de gobierno, tiene que buscar ya
dónde están todas esas opciones y plantear una propuesta a la ciudadanía sobre la cual partir, ¿no? Es lo que he dicho. Y en esa dirección, en ese sentido, tendríamos que esperar que entre un nuevo gobierno para presentar esa propuesta, es lo que entiendo, y lo digo porque el día que teníamos al señor Nicoló aquí, decía yo, es que los ciudadanos en ese escenario donde nos encontramos tenemos que analizar las propuestas para tomar una decisión en base a lo que nos brinden, y me decía el señor César Ruilova ese día, pero es que ya no podemos esperar hasta julio que el próximo presidente tome las riendas de esta situación. Entonces le pregunto yo, ¿en qué dirección tenemos que valorar o evaluar las propuestas que nos hagan? Uno, eso como para dejárselo bien claro a los ciudadanos que nos escuchan en este momento. Y dos, más temprano, un ciudadano nos hacía una pregunta que me gustaría que pudiese responder. ¿Qué pasa si una persona que está dentro del sistema mixto muere? ¿Qué ocurre con ese dinero que queda allí a su nombre? ¿O qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la mecánica que se ha utilizado hasta este momento? Yo creo que el tema de la Caja del Seguro Social es muy complejo para los ciudadanos y cuando se mezclan todos estos temas, las personas tienden a confundirse. Sin embargo, utilizando su expertise y el conocimiento que tiene, sí me gustaría que nos dejara bastante claro hacia dónde tenemos que focalizar nuestra atención en torno a esas propuestas, porque van a surgir muchas propuestas, van a haber otros candidatos que quizás nos van a marear y no nos van a dar propuestas en concreto, u otros que nos van a decir que las cosas están perfectas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que focalizar esa atención? Bueno, importante nada más decirle a la audiencia que si el gobierno tuvo la oportunidad de hacer cosas, de hacer un diálogo y no salió nada, es porque no quiere hacer absolutamente nada. Tú tienes un presidente que abrió un diálogo diciendo es que yo no quiero medidas paramétricas, como si fuera un bebé efectivamente que no quiere su mamila, me explico. O sea, simple y llanamente tú no te puedes oponer al diálogo y poner como base fundamental del diálogo el no hacer cosas. O sea, entonces mejor no hagas un diálogo. Y eso es lo que se ha visto hasta la fecha, el no querer hacer nada. Así que pues el hacerlo ahora podemos realmente entender la magnitud del problema, pero sería realmente perder o gastar, como decimos los panameños, pólvora en gallinazo, porque no vamos a lograr nada. Este gobierno, además de que ha escondido el problema, además de lo que no ha querido enfrentarlo, indudablemente no va a hacer nada más que las finanzas le alcancen para saltar y entregar la antorcha y que otro tome ese problema, porque según ellos han enfrentado otras cosas peores. Así que efectivamente en esa filosofía no podemos más que esperar que el próximo gobierno haga algo. E indudablemente yo creo que al candidato que sea honesto, que diga que efectivamente el problema es importante, que va a requerir sacrificios del gobierno, por supuesto, un sacrificio en donde va a optimizar el gasto público y que de ese ahorro del gasto público va a poner sendos recursos para resolver efectivamente el problema. Por ahí se comienza realmente siendo honesto, me explico, pero por supuesto si tú optimizas el gasto público y solamente lo depositas en la Caja del Seguro Social pero no haces nada por la economía, entonces tenemos un país pues destinado efectivamente a lo que nos ha llevado esta economía al día de hoy. Entonces, esa persona tiene que ser lo suficientemente capaz con su equipo de diseñar toda una estrategia económica o todo un desafío, abordar el desafío fiscal, en donde la caja simplemente es uno de los cónclaves de ese desafío que hay que de alguna manera mitigar, pero están todos los demás temas que va a abordar el gobierno a la vez. Yo creo que todos los candidatos deberían reconocer que tienen una multitud de problemas que tienen que resolver a la misma vez y que no pueden de alguna manera ponerlos en fila de primero resuelvo A, luego resuelvo B y luego resuelvo C, porque si lo hacen así, efectivamente la economía va a estallar. Nos están dejando un problema mayor que requiere, yo siempre he dicho, todo problema difícil siempre tiene una solución fácil, pero usualmente no es la adecuada. Todo problema difícil requiere una solución difícil
y sofisticada, y a veces no comprendida, y a veces no compartida, y a veces no participativa. Entonces, ahí es donde tenemos que evaluar lo que nos están diciendo, entender las magnitudes y entender las palabras que hay debajo de todo ese aparataje político que pues de alguna manera nos van a tratar de dar cantos de sirena y que no son así. Salvadores no hay, no hay. Este problema, como dice Ana Matilde, no lo resuelve una sola persona, no hay un salvador. O sea, es un equipo, es el pueblo, aquí nos tenemos que reunir todos a hacer lo propio. En cuanto a la segunda pregunta del oyente, recuerden que el sistema que está quebrado es el sistema de pensiones de beneficio definido de los que tenían 35 años o más en el 2005. El sistema mixto todavía no tiene un solo jubilado. Pero el sistema mixto lo que hace es que cuando llegas a la edad de jubilación, pues te comienza a otorgar una pensión, ahí sí, basado en lo que tú ahorraste en tu cuenta. ¿Me explico? Entonces, si lo que ahorraste en tu cuenta solo alcanza para el 40% de jubilación sobre tu promedio salarial de los mejores 10 años, pues eso es lo que vas a recibir de por vida y hasta que fallezcas. ¿Me explico? Entonces, lo que se tiene que hacer también es reformar ese sistema mixto para tratar de crear aportes adicionales que aunado y rentabilidad adicional, que aunada a los aportes que hoy se tienen, los intereses de una buena inversión hacia futuro y los nuevos aportes, el incremento de los aportes permita que efectivamente podamos tener el mismo grado de jubilación de los que hoy se están jubilando. Eso es lo que hay que lograr. La realmente reforma no es reforma nada más al sistema de pensiones quebrado, también es una reforma al que no está quebrado, porque ese que no está quebrado requiere que los panameños se puedan jubilar de allí con una pensión digna. Y hoy no la tienen, pero no es porque el sistema no la quiera dar, es porque lo que aportamos es muy poco. Pero es lo mismo que se aporta en el sistema quebrado. Entonces, si el sistema de beneficio definido con el mismo aporte está quebrado, ¿qué es lo que le va a pasar al otro? Pues no quebrará. ¿Por qué? Porque nos vamos a jubilar en ese sistema mixto, los que caigan allá, con la pensión que puedan comprar esos aportes. Pero si es muy pequeña, es como decía un economista por ahí y que lo utiliza demagógicamente, eso no es digno. Pues que no es digno porque no aportamos más. Lo que hay que conseguir es ese aporte adicional y esos rendimientos adicionales en esas cuentas individuales para que esos panameños tengan una jubilación. Pero, Dino, la pregunta era si fallece el cotizante en ese subsistema mixto antes de jubilarse o si fallece después de jubilarse, ¿qué pasa con ese dinero? Ok, si fallece antes de jubilarse, lo que tiene en la cuenta individual se le da a sus beneficiarios, ¿no? A sus deudos, ¿no? Todo lo que tiene acumulado en esa cuenta. Si fallece después de jubilarse, pues pasa lo mismo que pasa hoy. Tú estás recibiendo una pensión hoy y es una pensión vitalicia. Es decir, que si falleces antes de cumplir, por así decirlo, la expectativa de vida, pues no recibes nada, y si falleces después tampoco recibes nada más, porque acuérdate, la sobrevivencia, la sobrevivencia de pocos es pagada por la baja sobrevivencia de muchos. Eso es una pensión vitalicia que te la pagan hasta que tú fallezcas. Entonces unos vamos a vivir más y a eso se le pagan por más años, y unos vamos a vivir menos y a eso se le pagan por menos años. Ahí es donde está la solidaridad, porque algunos efectivamente que se le pagó por menos años le pagan a los que de alguna manera viven más años. ¿Me explico? Bien. Pero eso es lo que va a pasar como pasa hoy día. Hoy día tú no tienes una garantía de que después de la jubilación se le pague algo efectivamente a tus deudos, excepto a tu viuda con ciertas, o a tu viudo con ciertas parámetros, ¿no? Como dice la ley. Y eso es lo mismo que se aplicaría cuando tú te jubilas en el sistema mixto. Lo que es cierto es que antes, ¿sí?, de que de alguna manera tú llegas a la edad de jubilación, entonces lo que sí tienes en la cuenta acumulada es de tu familia, ¿no? Lo que no pasa hoy en el sistema de beneficio definido. Sí, Ana Matilde y luego René Quevedo, que está pidiendo la palabra también. Solamente, Dino, ¿tú dirías que es un tema de ley, el tema de la rentabilidad o baja rentabilidad, o tener mejores ejercicios de rentabilidad, tiene que pasar por un tema legal
Y el otro es, por supuesto, alimentar el sistema con nuevos cotizantes, como bien planteó René Quevedo. Esto es fundamental. Si cada vez estamos apostando y creciendo la informalidad, el Seguro Social se iba a asfixiar tarde o temprano porque no hay quienes estén entrando al sistema. Te pregunto. Bueno, realmente, Ana Matilde, voy a contestar de los segundos antes de que se pierda esa idea. Volvemos a lo mismo. El sistema no se asfixia porque no tengamos cotizantes, porque de alguna manera recuerden que lo que está pasando hoy es que tenemos una pirámide de estafa. El sistema, y ya la matemática está hecha y se le da, y han salido artículos y artículos en periódicos, si tú cotizas el 13,5, tú no te puedes jubilar jamás con el 60% con el promedio de los 20 años, punto, no hay más que discutir, te puedes jubilar quizás con el 40%, y esa diferencia del 20% más es una diferencia enorme cuando la multiplicas por las personas, así que eso no lo va a compensar efectivamente la solidaridad de que tenga más la solidaridad no, pero ¿y la rentabilidad? Hacer un ejercicio de inversión. Es que el problema es ese, comenzamos de alguna manera diciendo eso y eso no tiene que ver nada una cosa con otra. Al final, lo que importa es, no importa si tienes informalidad o no, lo importante es que quien entre al sistema tenga los parámetros adecuados en cuotas y en años para poder financiar su pensión. Ahora bien, otro gallo canta con la informalidad. Esa gente que es informal va a llegar a tener una edad de jubilación, va a ponerse vieja y va a necesitar pensionarse y no ser un problema para el Estado. Nosotros necesitamos estructurar un sistema de pensiones en Panamá que incentive que esos independientes también coticen. No importa si están afiliados de una manera formal a un empleo, o siguen en la informalidad, pero que desde la informalidad o de esos trabajos independientes tengan la certeza de que el dólar que aporten a la caja del Seguro Social les va a producir una pensión y además va a ser digna. Eso es lo que tenemos que lograr, no pensar que si la informalidad o no es el problema. La economía realmente se recompondrá con los gobiernos que se tenga con las medidas que los gobiernos tengan que tomar para que esta economía se formalice, pero hay muchos países en donde la informalidad sigue siendo un gran tema y eso no quiere decir que esos informales no puedan aportar. Lo que hay que buscar es el sistema de aporte que los incentive y que no les haga dar la sensación de que cada dólar que aporta pues se tiró a la basura como pasa hoy y que al final ya no tienen nada de su aporte. Eso es un desafío que hay que de alguna manera poner. Y el otro desafío, como bien dices, que no tiene nada que ver con la ley, porque ya la ley así lo prevé, es realmente tener un equipo de verdad capaz dentro de nuestras instituciones, particularmente de la Caja del Seguro Social, que entienda sus responsabilidades. La responsabilidad de inversión de la Caja del Seguro Social, de los activos, es extremadamente importante y debería ser extremadamente penada si no se cumple como lo está pasando el día de hoy. Las inversiones se llevan en una hoja de Excel, o sea, una compañía que tiene activos por miles de millones de dólares y con gente que efectivamente no hace su trabajo como debe de ser. Entonces, lograr las inversiones requiere un gobierno corporativo de inversiones, requiere un manual de inversiones, requiere estrategias específicas para que la tasa de rentabilidad esté en 6, 8, 10%, ¿me explico? Claro. Pero hoy si acaso tenemos 4 es mucho. Entonces, alguien no está haciendo su trabajo y no puede ser que tú en una cuenta de ahorro ganes más de lo que gana la Caja del Seguro Social por efectivamente toda esta política interna que se maneja en la institución. René Quevedo. Sí, dos cosas. Yo creo que es importante, efectivamente, hoy tenemos 765,000 informales, pero solamente el 18% cotiza. Hay que aclarar que el informal, de acuerdo a los criterios de la OIT, son los empleados que no tienen contrato laboral, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal, los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese colectivo ha sido, es y seguirá siendo el motor del empleo en el país. Quiere decir esto que de acuerdo a la OIT, trabajo formal es trabajo en planilla, porque quien no está emplanillado es, por definición, informal. Ahora bien, efectivamente, tratar de cotizar como independiente
Como digo yo, eso es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso es imposible, sumamente complicado. Entonces creo que definitivamente el futuro, en gran medida, de la Caja de Seguro Social depende de nuestra capacidad para generar empleo formal y la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones. O sea, sencillo. Entonces yo creo que ahora son temas complicados, son temas no para una elección, efectivamente. Creo que se está tocando esto, digamos, apelando a la emoción. Ahora bien, yo quería señalar un tema importante en este momento que ha pasado de alguna manera desapercibido, pero que apunta al mismo problema. La semana pasada, el MEF emitió un comunicado donde señalaba que el déficit fiscal del 2023 era 2.95%, ¿ok? Bueno, ha habido una lluvia de críticas, inclusive Morgan Stanley, que es la banca de inversión más grande del mundo, señalaba que eso era una absoluta sorpresa porque se cumplió es la segunda vez ya en el año 2022. Fitch había advertido que habíamos hecho chacarita, ¿ok? Y para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, Morgan Stanley plantea que eso se logró por los $500 millones de la compra de los terrenos de la caja del Canal de Panamá y la transferencia que hizo First Quantum de $562 millones, que son realmente cuestiones puntuales y que el déficit real apunta a los 3.000 millones. Goldman Sachs, otra banca de inversión, también el 15 de febrero, advirtió que corremos el riesgo de una rebajada de la pérdida del grado de inversión y que nos convirtamos en un ángel caído. O sea, estamos a un estornudo de ser bono chatarra. Y Fitch también recortó sus previsiones de crecimiento. Ahora, todo esto también, obviamente, una de las cosas que planteó Fitch es que no se había incluido en esa estimación de déficit los $1.700 millones que le debe el Estado a proveedores y contratistas, ¿okay? ¿Por qué traigo esta colación? Tenemos un problema gravísimo de liquidez. El gobierno tiene un problema grave de liquidez. A esto se le suma que en el 2024 no se van a recibir los $375 millones de la mina y el canal va a aportar $800 millones menos debido a la sequía. Es decir, en ese contexto, creo que tenemos un problema financiero y volvemos al tema de las cifras, ¿okay? Tenemos un problema gravísimo de liquidez, ¿okay? Insisto, no es pesimismo, es matemática simple. Entonces creo que de alguna manera el abordaje de estos temas en un periodo electoral definitivamente puede llevar a decisiones como lo hemos visto más llevadas por la emoción que por la razón. Entonces yo coincido en que esta discusión se tiene que sacar de alguna manera, aunque es complicado porque prácticamente se le está pidiendo a todos los candidatos que se definan, en lo cual va a ser complicado. Nadie va a tomar o asumir una posición que puede tener pues presumiblemente un costo político. Entonces, definitivamente creo que estamos ante una situación que le va a tocar al próximo gobierno enfrentar. Hay una crisis de liquidez, se le deben $1.700 millones a proveedores y no hay plata para pagarles, ¿okay? Tan sencillo como esto. Tenemos un problema de liquidez severo, así que es probable que tengamos que recurrir a más deuda. Entonces, a ver, esto es insisto, no soy político, así que yo creo que, pero es una realidad. O sea, de alguna manera perdimos el empleo, nos comimos los ahorros y estamos utilizando la tarjeta de crédito para hacer súper. Entonces, creo que ahora volvemos al tema, con el circo político que tenemos en este momento en las elecciones, donde estamos prácticamente buscando culpables, no soluciones. Se complica realmente el análisis frío de esta situación. Y el tiempo, porque los debates no permiten en lo absoluto hacer planteamientos lógicamente razonables, porque desde el diagnóstico hasta la solución no hay el tiempo. 8 candidatos te dan si acaso 2 minutos por vuelta. ¿Qué puedes tú plantear? ¿Qué puedes explicar en 2 minutos? Ahí el que mejor oratoria y argumentos. Pero la oratoria, bueno, breve, la retórica, pero porque breve. no necesariamente será para decir la verdad, será para hablar bonito,
pero no para decir la verdad. Dino. De acuerdo, de acuerdo. Yo la verdad que coincido perfectamente con lo que están planteando. Sin embargo, bueno, son las reglas del juego, eso es lo que vamos a recibir en los debates. Esperemos que realmente en esos 2 minutos, como dice Ana Matilde, por vuelta, así con bullets, podamos nosotros vislumbrar de una manera muy, muy clara pues cuáles son las posiciones en los principales desafíos económicos, que para mí son pues la reforma fiscal, indudablemente que se quiera o no hablar, van a tener que hablar de ella porque nos gastamos efectivamente el cash, aquí como dice nuestro compañero, es muy claro que no podemos seguir usando la tarjeta de crédito más tiempo y de que efectivamente la economía se va a indexar de una manera que los panameños yo creo que no necesariamente hemos visto recientemente. O sea, si nuestro grado de inversión realmente cae, todos vamos a tener todo mucho más caro en este país y es un desafío importante, el desafío del agua, el desafío del empleo, el desafío, por supuesto, de esta renegociación de la deuda que va a tener que darse, el escalamiento, por supuesto, o el desengrase de la estructura operativa del Estado para poder realmente afrontar esa falta de recursos que va a tener, pues va a también ser un gran desafío. Tú vas a tener que reescalar, es decir, ahorrar de una manera y ponerte el cinturón de verdad, pero esto va a generar de una manera paulatina, ordenada, pues una salida de empleos que tienes que en general incorporar en otro tipo de actividades. O sea, y todo al mismo tiempo. Yo realmente, si fuera un candidato, realmente me lo pensaría 2 veces en sentarme en una silla en donde todos los problemas no voy a tener, 0 tolerancia de los panameños, porque ese es el problema también. Nos hemos vuelto un pueblo que está esperando que en 30 días, 60 días se resuelvan todos los problemas y resulta ser que con esa falta de tolerancia yo tengo que tener 5 problemas de gran magnitud resueltos a la vez. Yo creo que eso es lo que yo espero ver en los debates. ¿Quién me dice quién de verdad tiene los pantalones en sus palabras para administrar esos 6 problemas de una manera importante, inmediata y principalmente cuál es el equipo, que dé atisbo de cuál es el equipo que va a tener detrás, como dice Ana Matilde, porque héroes en esta vuelta no hay uno. Tiene que haber un equipo muy claro de gente madura de cómo hacer que Panamá no sea ese ángel caído y realmente volvamos a reflotar de la manera en que lo necesitamos. Pero yo creo que la caja y el sistema de pensiones es una pieza fundamental para el desarrollo de ese país. Si nosotros reestructuramos la caja del Seguro Social y la caja comienza a recibir los fondos que tiene que recibir de quien sea que los tenga que poner para resolver el problema, eso va a volver a acumular capital que hay que invertir y cuidado, y la caja dentro de ese desarrollo país se convierte en el mejor aliado, el mejor accionista de los mejores proyectos de país que permitan la rentabilidad que la propia institución necesita buscar. Pero para eso, me temo, Álvaro, Ana Matilde y todos los oyentes, necesitamos casi meterle una bomba a la caja del Seguro Social y rehacerla nueva. Porque desde el gobierno de la propia institución hacia abajo tenemos que reformarla y hacerla nueva. Y eso también es difícil cuando tienes una institución de más de 30,000 empleados. Ya para cerrar, yo tengo 3 temitas muy breves. Casualmente el primero era el tema de la reestructuración. Esa reestructuración va incluyendo la administración, la junta directiva, todo eso es administración. Implica la reestructuración. Todo. Y lo otro, es que el problema es que tú no puedes tener una institución que realmente tiene los desafíos que tiene con una junta directiva en donde no hay gente preparada para realmente poder dirigir el futuro de esa institución. Que le hablas de temas y prefieren estar tocando temas de, no sé, de contratos laborales de empleados, etcétera, etcétera, a de alguna manera estar tocando los temas sensibles del futuro de todos los panameños. Por eso digo que hay que juzgarlo a todos a la luz de la ley que les ha tocado realmente resguardar, como es la ley de la Caja del Seguro Social. Entonces, tú necesitas cambiar no nada más la directiva, necesitas cambiar la institución como un todo, y comienza desde la cabeza, ¿no? Me decía,
Y ya para las otras dos, rapidito, conversaba con alguien este fin de semana y hablábamos de la posibilidad de la creación de un título constitucional de la Caja de Seguro Social, así como se creó el del Canal de Panamá, para distanciar por completo la Caja de Seguro Social de la política y que se rija con su propio título constitucional. Y lo otro que decía Jorge Nicoló es que en Uruguay, por ejemplo, el ITBMS es de 21%, de los cuales se destina, si mal no recuerdo, un 7% para la Caja de Seguro Social. Ya con esos dos temas concluimos, Dino. Sí, yo creo que indudablemente opciones siempre va a haber. Yo, como decía Ana Matilde, soy más técnico que político. No sé si un título constitucional pues es la solución o realmente otro tipo de estructura dentro de la propia estructura del gobierno. Realmente eso pues se lo dejo a los políticos. Yo creo que ahí hay 1001 formas de darle pues la estructura y la capacidad a la caja para llevar su propio destino y el destino de todos los trabajadores de este país a buen puerto, siempre y cuando se haga bajo las premisas adecuadas. Indudablemente, yo creo que lo han dicho ya varias veces, lo que pasa es que lo decimos y asimismo nos los callamos, pero es que el incremento del ITBMS es ya casi un hecho. O sea, nosotros no podemos tener el ITBMS más bajo de la región y tener la economía que tenemos y tener los déficits fiscales que tenemos. Hay que subir el ITBMS y hay que ver en esa subida cuánto realmente va a aportar a resolver los problemas del déficit presupuestario y cuánto va realmente a aportar a la Caja del Seguro Social. De ahí digamos que es el impuesto más justo que hay y tenemos que con ese impuesto jugar también como parte de la solución, Álvaro. Muy bien.